y el atentado contra Miguel Uribe está provocando dos choques institucionales. En los dos, la Fiscalía General es protagonista. En primera medida, por el rechazo contundente de la fiscal general Luz Adriana Camargo a la idea del presidente de que este ataque fuera investigado por una comisión internacional de Naciones Unidas como la muy cuestionada CICIG que operó en Guatemala y por la que hoy hay una investigación y una orden de captura en contra de la fiscal Camargo. Las razones son, para decir no, muchas, pero se centran fundamentalmente en que para la fiscal Camargo esta propuesta amenaza, por un lado, la independencia y la idea de capacidad institucional de la Fiscalía para investigar los hechos, sumado a que Colombia no tiene los problemas de corrupción que tenía Guatemala en el momento en que se instaló esa comisión. Por otro lado, está el choque por la filtración de los videos donde se ve el momento antes y después del ataque. La Fiscalía no quiere ni a la Dirección Nacional de Inteligencia ni a la Unidad Nacional de Protección llamados y citados a la investigación por el presidente Gustavo Petro. Los sacó del proceso de reuniones de coordinación y seguimiento. Mientras tanto, la investigación sigue. Ayer se vinculó formalmente a la investigación y se hicieron 2 interrogatorios a 2 personas más. El imputado en este caso se llama Carlos Eduardo Mora González, que es el hombre que conducía el Spark gris al que se acercó el joven sicario para recibir el arma y cambiarse de ropa. También fue quien 2 días antes hizo vigilancia, hizo el reconocimiento del lugar donde perpetraron este atentado. Ahora están en la fase de investigación sobre qué tiene que ver este hombre, Mora, con alias El Costeño, que es sobre quien dijo era su jefe, y con el Chorco, que es un capo del gota a gota en Ecuador, que está vinculado al homicidio del precandidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio, en agosto del 2023. La Fiscalía está en la fase de determinar vasos comunicantes entre Mora, El Costeño, y ese capo del gota a gota con el crimen de Miguel Uribe Turbay, con el atentado en contra del precandidato presidencial por el que hay otras 2 personas que se presentaron. Ahí está el hombre de la moto en la que llega el sicario, que sigue protegido por la Fiscalía. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. Termina la semana con un ambiente político más enrarecido de lo que comenzó, aún a pesar de que el país esperaba grandeza y mesura de todos los sectores en contienda luego del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sigue luchando por su vida en la Fundación Santa Fe. Aunque en medio de la conmoción nacional por el atentado, el gobierno nacional había enviado el mensaje de que la convocatoria a la consulta popular vía decreto, desconociendo la negativa del Senado, podría suspenderse. Eso finalmente no ocurrió y, al contrario, el Ejecutivo ya destapó que su intención real es buscar la convocatoria a una asamblea constituyente que en la práctica derogaría la Constitución de 1991. El presidente Gustavo Petro reveló en entrevista con CNN en español cuál es el plan del gobierno. Dijo que si la consulta popular se cae en la Corte, entonces buscarán recoger 8 millones de firmas para volver a presentarla. Esta vez no de origen gubernamental, sino de origen ciudadano, y agregó: si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que el pueblo que en elecciones pida a la Asamblea Nacional Constituyente. La idea planteada por el presidente pareciera ir más alineada con el hecho político que vivió el país con la llamada séptima papeleta que desembocó en la Constituyente de 1990 y que luego dio luz a la Constitución del 91. Una idea distinta a la de su designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aseguró en Mañanas Blue que el plan del gobierno incluía un atajo por medio de vericuetos jurídicos con el fin de recoger las firmas, pero para convocar directamente a la Constituyente, según dijo, sin la obligación de pasar por el Congreso de la República. Llamativa y, en palabras de Montealegre, herética tesis que está al borde del estrangulamiento de la Constitución. Anoche, el presidente Petro siguió dando detalles de su jugada política, apelando a la eventual convocatoria a una asamblea constituyente, a pesar de que de manera recurrente hizo campaña en 2018 y en 2022, asegurando que se comprometía a no dar ese salto al vacío, llegando a firmarlo sobre mármol en un acto al que asistieron varios dirigentes políticos, entre ellos Santana Mocus, en la Plaza de Bolívar. Petro dijo anoche en redes sociales que cuando se instale la constituyente
no seré presidente de Colombia. Y agregó, quizás si el pueblo lo quiere, en ese entonces y esté vivo, seré constituyente. Que no se me asusten. En esta coyuntura es muy importante y necesario escuchar el discurso que este jueves pronunció el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, en la posesión de la magistrada Lina Marcela Escobar, acto en el que estaba presente el presidente Gustavo Petro, en el que dijo, entre otras cosas, la siguiente frase: el Estado de Derecho, en su noción constitucional e inclusive en su noción internacional como eje transversal, supone que ninguna persona, institución o gobernante está por encima del orden jurídico superior e incluye nociones como el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la administración de justicia y el sistema penal y la responsabilidad por la comisión de delitos o faltas, la tutela efectiva, la resolución pacífica y en derecho de las controversias, así como la rendición de cuentas por parte de quienes ejercen funciones públicas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:41 a.m. en medio de la discusión de la reforma laboral en cuarto y último debate en la plenaria del Senado, un debate de más de 10 horas y con el reloj corriendo contra la reforma porque tiene que quedar aprobada y conciliada antes del próximo viernes, cuando se acaba la legislatura. Se aprobó el artículo sobre teletrabajo, la posibilidad de que las cesantías se paguen mensualmente y no cada año como ocurre hoy, el artículo que establece condiciones para las plataformas digitales de reparto, por ejemplo, para Rappi, que debe asumir así el pago de seguridad social de los repartidores hasta el 60% y el cubrimiento de riesgos laborales. También se aprobó el artículo que dice que el contrato a término fijo en Colombia sería máximo por 4 años y se aprobó un artículo, el 16, que merece una explicación adicional, porque es el artículo que cambia, crea o mejora condiciones de licencias remuneradas y permisos para los trabajadores. Si usted es un trabajador en Colombia, ahora podrá tener licencia o permiso para ir a las actividades escolares de los hijos, el cierre de año, la entrega de informes, las reuniones de padres de familia. También permiso para diligencias judiciales, una audiencia, por ejemplo, o para ir a citas médicas. Este artículo también incluye permisos o licencias por calamidades domésticas que estén comprobadas y que van desde el sepelio de un familiar o incluso la muerte de una mascota. La diferencia y la polémica en este artículo está en la licencia menstrual, un tema que quedó en vilo y que dependerá de la conciliación. Recordemos que en la Cámara de Representantes se había aprobado una licencia remunerada para las mujeres que tienen enfermedades relacionadas con el ciclo menstrual. En el Senado, a eso que aprobó la Cámara se le puso límites. Esa licencia solo para mujeres con endometriosis y que esté diagnosticada. Esto lo que significa es que entonces estas licencias y permisos van a depender de la conciliación. Eso sí, son permisos y licencias que, como está en la reforma, van a modificar el numeral 6 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Y si bien quienes los promueven y defienden dicen, por ejemplo, en el caso de la licencia por menstruación, que esto favorece a las mujeres, hay unos que se oponen con un argumento contrario, y es que podría aumentar la brecha laboral de género. Solo dejo una pregunta que ya la han hecho centros de pensamiento, gremios y la academia. Si se aprueba esa licencia del ciclo menstrual como viene de la Cámara, ¿no será que las empresas lo van a tener en cuenta a la hora de contratar un trabajador? Es que así esa trabajadora se ausentaría más de sus funciones que un hombre. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:43 a.m. Hoy no es un día cualquiera para Colombia. A las 3:30 de la tarde, el gobierno del presidente Petro presentará el nuevo marco fiscal de mediano plazo. Y aunque para muchos eso suene a tecnicismos que solo entienden los economistas, la verdad es que lo que ahí se diga puede impactarnos directamente a todos. Ese documento no es un simple ejercicio contable, es la carta de navegación de las finanzas públicas. Define cómo piensa gastar el gobierno, cuánto se va a endeudar luego de suspender la regla fiscal y, muy relevante,
presidente. ¿De dónde pretende sacar los recursos para cubrir sus compromisos, además de la deuda? Y aquí es donde empiezan las preguntas. Por el lado de los ingresos, el gobierno está pensando en presentar una nueva y muy ambiciosa reforma tributaria por unos 19 billones de pesos. Pero la gran inquietud es, ¿de dónde van a conseguir tanta plata? Todo apunta a que nuevamente serían los mismos de siempre, los que ya pagan impuestos, personas naturales, por ejemplo, ampliando el impuesto al patrimonio, entre otras medidas que el país y los inversionistas esperan sean aclaradas el día de hoy. El IVA a las apuestas en línea podría volverse permanente. Algunos sectores tendrían mayores cargas. Todo se está definiendo para presentar un proyecto al Congreso en el segundo semestre con impacto en el 2026. Mientras tanto, el empresariado insiste en que no aguanta más impuestos y en el Congreso, con un ambiente político pesado, polarizado, donde sectores sienten que el gobierno no ha tenido la responsabilidad de ajustarse el pantalón y al contrario pide y pide más recursos hasta suspender la regla fiscal y con elecciones encima, parece misión imposible la aprobación de una nueva reforma tributaria, ni llamando a Tom Cruise. El gobierno explica que el gasto es inflexible y que un recorte agresivo frena la economía. Propone un pacto fiscal. Y aquí es clave recordar algo. Una cosa es el compromiso, las promesas fiscales de reformas en el papel, los gráficos, las proyecciones, y otra muy distinta es si los mercados le volverán a creer después de tantos incumplimientos. Los primeros ministros de Hacienda del presidente Petro prometieron respetar la regla fiscal y cumplirla, y hoy la van a suspender. La confianza no se decreta, se construye. Hoy se conoce entonces el marco fiscal y con él Colombia se juega la confianza, la calificación crediticia, el crédito flexible con el Fondo Monetario, el costo de nuestras deudas, las de todos. Hoy Colombia se juega su credibilidad. Estás escuchando Blue Radio.